Con el primer subterfugio bombardearon nuestros huertos y campos. Con el segundo asesinaron a nuestros hermanos combatientes y, con ellos, a sus madres. Con el tercero mataron a nuestros niños y niñas mientras jugaban o dormían. Con el cuarto subterfugio destrozaron nuestras casas, muchas vacías. Luego, las mezquitas, los cementerios cristianos y las bibliotecas religiosas. Con el quinto, lanzaron obuses contra nuestros colegios. Los azules, los de las organizaciones de Naciones Unidas que siguen manteniendo viva la estúpida resolución pacífica de este conflicto. Pero con el sexto, los obuses cayeron sobre gente que había perdido sus hogares y estaban refugiados en esos colegios. Dejaron los recreos llenos de carne y sangre humana. El séptimo subterfugio llegó y con él el bombardeo de casas sin previo aviso. Más de 60 familias asesinadas, desaparecidas, para llenar las tumbas horizontales de los cementerios de la Franja de Gaza. Octavo subterfugio, más combatientes, en sus coches, motocicletas, calcinados. Sus cuerpos en la misma postura, sentados pero negruzcos. Sus calaveras, si las hay, a punto de caer del cuerpo. Todo esto sin importar que vayan con ancianos, mujeres o niños. No importa. Todos son terroristas. Y mientras continúan los subterfugios, siguen llegando a los hospitales restos de brazos, piernas, niños de escasos meses o años de vida con el cráneo destrozado, bebés con metralla por todo su delicado cuerpo. Llegan también mujeres con partos desavenidos, con su feto muerto. Llegan ancianos vestidos de blanco que pensaban haber muerto tranquilamente en su cama. Llegan mareas de gente al paso de Rafah con Egipto, pidiendo que se abran las puertas para salir del infierno. Todas las veces que tú has visto una noticia de Gaza desde tu casa, yo tenía náuseas por el olor a cuerpos descompuestos, a cerebros esparcidos, a muerte, humedad, calor, pólvora, gases tóxicos. O estaba saltando al suelo por una explosión, corriendo con el coche porque nos alcanzaban los obuses, trabajando 20 horas seguidas para escribir o editar un reportaje sobre los letales subterfugios de Israel. Más víctimas mortales en ataques israelíes bajo la supuesta protección de las Naciones Unidas. Una prueba más de que Israel ni respeta a los civiles inocentes ni cumple con las leyes internacionales. Isabel Pérez, Hispan TV, Franja de Gaza. Hoy en Mundo al Revés conversamos con una periodista de paz, afincada en la lejana y convulsionada Franja de Gaza, donde trabaja como corresponsal de guerra. ¿Una paradoja? Lo averiguamos de inmediato. Mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Sin duda, todo quehacer periodístico es una intervención. La delgada línea entre el buen y el mal periodismo está marcada por la motivación y la ética de dicha intervención. El periodismo de paz supone un acercamiento ético distinto, mientras que la paz no es más que una idea, o al menos esta es la sensación y la visión del mundo que hoy en día los medios de comunicación nos ofrecen. La violencia es objetiva, palpable, redituable. Nuestra invitada de hoy es una de esas periodistas que le da una oportunidad a la paz. La reconoce públicamente en medio de las danzas alrededor de la guerra. Colaboradora del diario.es y corresponsal en Gaza de Hispan TV, Isabel Pérez fue galardonada con el premio Tierra Palestina 2015 que concede el Consejo Editorial de la revista Palestina Digital por informar con objetividad testimonial de la situación del pueblo palestino y en especial de las penurias de los habitantes de Gaza, transmitiendo a la opinión pública de habla hispana la cruda realidad que se vive en ese territorio. Una mujer que ha mostrado el rostro de los llamados daños colaterales del conflicto con el más alto profesionalismo y desde una perspectiva profundamente humana. Isabel, es un verdadero privilegio entablar esta conversación contigo, un privilegio además acompañado de suerte, ¿no? Porque hemos logrado establecer este contacto vía Skype con la Franja de Gaza y esto no es algo que se pueda conseguir con tanta facilidad. Gracias por tu tiempo, Isabel. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, la verdad es que estamos un poquito más tranquilos que la última semana, que como sabéis tuvimos una serie de bombardeos en Gaza, entonces también, aparte del, digamos, el susto personal por la familia, por los amigos, pues también es un pico de trabajo, pero ahora estamos un poquitín más tranquilos. En buena hora. Lo primero que me gustaría saber, Isabel, es cómo llegas Ujú. a Gaza y qué es lo que sucede para que decidas luego ya no irte de esta tierra en la que terminas echando raíces. ¿Eres tú una de las pocas periodistas extranjeras que has decidido quedarte en Gaza para contar su historia? ¿Por qué? Bueno, yo estoy casada con un palestino y es de aquí, de la Franja de Gaza. Entonces eso, bueno, puede llevar a pensar que tampoco es que nos veamos obligados a quedarnos aquí en la Franja de Gaza, sino que es una decisión también, digamos, personal mía, ¿no? Más que profesional. Hay opciones de salir, pocas, pero las puede haber. Pero hemos decidido quedarnos por el momento aquí en la Franja de Gaza para seguir informando. Yo llegué aquí por él, principalmente por mi marido, pero es verdad que también llegué con un trabajo acordado con Hispan TV, canal iraní de noticias, como corresponsal aquí en Gaza. Y aparte de eso, pues escribo también para periódicos, para páginas web de noticias en España, etcétera. Entonces, bueno, sí, ha surgido, como tú dices, esas raíces, ¿no? También te sientes atada, tienes una responsabilidad también aquí, personal y profesional. Tenemos una familia aquí a la que cuidamos. Obviamente, como decimos, echamos un cable porque la situación económica es bastante, bastante dura y no hay trabajo. Entonces, pues hay que tener en cuenta que el trabajo que nosotros podamos tener o que yo pueda tener también sustenta a ciertas personas de cierto modo. Es decir, llegas primero con un reto profesional y terminas conociendo inclusive a tu compañero de vida, Isabel. Y bueno, tu esposo, entiendo, fue prisionero político, Ujú. ¿no? Háblanos un poco de él. Sí, Musab fue prisionero político durante 4 años. Le encerraron por pertenecer al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Es el partido marxista-leninista de aquí de Palestina. Si bien, bueno, él ya no es activo, lo apresaron sin, digamos, ningún cargo contra él, solamente la propia mención de pertenecer, ¿no? O simpatizar con este partido cuando estaba visitando o estaba también de trabajo en Jerusalén, en Al-Quds. Y bueno, la verdad es que contaros también, contarte a Abraham que salió después de 4 años, pero también gracias a que su abogada es una famosísima abogada judía israelí que, bueno, estuvo hasta el final, hasta que intentó, hasta que consiguió bajar esa condena a 4 años, porque realmente detener, meter en prisión a personas por estar alistadas a una tendencia política u otra, pues es bastante sorprendente. Pero para Israel es así, está prohibido cualquier alianza, cualquier simpatización hacia cualquier bandera de una facción palestina está prohibido, por lo tanto, pues, todas y todos terminan en la cárcel. Increíble, y bueno, esas hostilidades son parte de la cotidianidad en Gaza, ¿no? Leí hace poco con sorpresa el informe publicado por el Grupo de Monitoreo Acción sobre la Violencia Armada, el AOAB, por sus siglas, con sede en el Reino Unido, y ubicaban a la Franja de Gaza entre los 10 primeros lugares del mundo considerados como los más peligrosos para vivir. Y bueno, este es un ranking que se elabora en función de el número de civiles muertos o heridos por artefactos explosivos, el número de incidentes en los que resultaron heridos civiles, los tipos de armas utilizadas en los ataques y si estos fueron desencadenados por los gobiernos o grupos de milicias. Todos estamos potencialmente muertos en Gaza, sostienes, Isabel, en una de tus reflexiones publicadas en tu blog. ¿Por qué dices esto? Háblanos un poco de la cotidianidad en Gaza. ¿Cómo es el día a día en este territorio ocupado? Las dificultades, lo que para nosotros puede ser algo muy común, ¿no? Como abrir una llave, por ejemplo, ¿no? Y poder gozar del agua, el poder tener electricidad. Esto no sucede en Gaza con tanta facilidad. Cuéntanos de eso. Sí, claro, por ejemplo, imagínate después de un trabajo de estar entrevistando una y otra vez durante horas a víctimas de crímenes de guerra o posibles crímenes de guerra, llegas a casa y lo que te apetece, por ejemplo, es salir a correr, ¿no? Quemar esa mala energía, pues yo no puedo, porque lo primero que me echa atrás es la presencia de drones israelíes, ¿no? ¿Qué pensará un dron israelí si ve una figura corriendo
entrenando en medio de la calle de un campo, ¿no? Porque yo además habito aquí en el centro de la Franja de Gaza, es zona agrícola y está pues bastante oscuro, no hay tampoco farolas, no tiene infraestructuras como cualquier zona habitada del mundo. Fíjate, ese simple hecho de querer salir también a correr, a hacer footing no se puede por miedo, ¿no? Hay muchas cosas, como tú dices. En principio también podríamos recordar que después de la última agresión militar israelí de 2014 el margen protector, de hecho esto es una de las cosas que insisten las Naciones Unidas, hace poco insistieron, hace unos días, 3 días, que se cumplió el 26 de agosto, se cumplió 2 años desde el cese al fuego, desde el final de ese margen protector, pues las Naciones Unidas dicen que hay que tener cuidado, sobre todo con los más pequeños, de dónde van por el resto de minas, ¿no? El resto de explosivos que han quedado todavía. Se utilizó muchísima fuerza explosiva aquí en la Franja de Gaza, es un uso excesivo de la fuerza. Todos sabemos también que aquí se desarrollaron doctrinas militares totalmente irregulares, ilegales, como por ejemplo la doctrina de Dahiyya, en la cual pues, cubren un manto de bombardeos, de ataques desde aire, tierra, incluso podría hacerlo desde el mar, con tal de, digamos, producir ese miedo y esas bajas entre la población civil para adormentar a las milicias palestinas. Esto lo utilizaron en Beirut en 2006, aquí en Gaza también ha sido así. Después de esto tenemos todavía una vida más dura. Como tú dices, enciendes, abres el grifo y te encuentras con agua contaminada. Viene del subsuelo de Gaza o incluso aquella que nos traen desde las cisternas en las cuales supuestamente está el agua tratada para consumo humano, pero fíjate, hace un par de días una amiga me contaba aquí, en Gaza, una amiga de Gaza, me contaba que tuviéramos cuidado. Yo personalmente hace poco acabo de salir de otro episodio de Salmonella tifoidea por segunda vez en estos casi 4 años aquí, y ella me contaba que el otro día cogí una toma de agua, de esta agua potabilizada, y la fue a llevar a un laboratorio y dijeron que había no sé cuántos tipos de bacterias y que seguía siendo peligrosa. El material es obsoleto, no dejan entrar material suficiente a la Franja de Gaza. Hay muchos proyectos, hay también muchas ONGs, asociaciones, organismos internacionales que quieren desarrollar infraestructuras para hacer habitable la Franja de Gaza, pero que no pueden porque están listadas, tipos de materiales están listados como de doble uso, según las autoridades israelíes, y no las dejan entrar aquí en la Franja de Gaza. ¿Qué tan fino es ese hilo entre la vida y la muerte en la Franja de Gaza? ¿Tú has reflexionado sobre el llamado ciclo natural de la vida, donde se nace, se crece, se reproduce y se muere? Un ciclo que en Gaza se interrumpe a menudo, ¿no? Y que, bueno, no goza de mayores garantías. De hecho, a veces es demasiado corto. De hecho, incluso un niño te puede hablar de la muerte como si te estuviera hablando de tomar un bocadillo de queso. O sea, es un proceso natural. Hoy además ha habido también una sentada protagonizada por niños, y estos niños tienen una elocuencia en sus palabras que asusta, a mí me asusta. La verdad es que un niño no tendría que conocer, ni siquiera tendría que saber sobre temas políticos, pero ellos lo saben. Están creciendo en la normalidad y por lo tanto aquí en la Franja de Gaza se está creando un caldo de cultivo todavía que va a inflamar esa violencia, ese círculo de violencia, al contrario de lo que piden las autoridades israelíes. Hay que fijarse bien, ¿no? Porque todo esto está muy bien pensado, el bloqueo de la Franja de Gaza. De hecho, fue estudiado por un profesor universitario israelí, el cual dijo que iban a convertir, a hacer de las personas aquí en la Franja de Gaza todavía más animales de lo que son. Eso es lo que dijo en 2005 este señor. Y todo está pensado para eso, ¿no? Para deshumanizar a las personas de la Franja de Gaza, al mismo tiempo que Israel, las autoridades israelíes insisten, hablan delante de la opinión pública, de la comunidad internacional, de que aquí hay un grupo terrorista gobernando, Hamas, que sigue gobernando de facto el gobierno, de que está convenciendo a los jóvenes, incluso a los niños, a alistarse en sus milicias, si bien no se da otra opción. Por un lado, están coartando esa infancia, incluso también los israelíes, porque no les dejan la opción de conocer un periodo de paz, un paz 100%, porque aquí solamente se vive entre treguas, pero ni siquiera es una tregua completa, porque si un niño es pescador va a conocer las cañoneras israelíes en el mar,
cada día, o si es campesino, vive en la línea verde a 1,5 kilómetros de distancia, es buffer zone. Por lo tanto, los israelíes para ellos mismos tienen luz verde y dispararles. Incluso hace un día empezó la escuela y la primera noticia que surgió es que la COGAT, que es la coordinadora israelí para entrada entrada de materiales, salida de personas, asuntos civiles de aquí, de los territorios ocupados palestinos, no permitió la entrada, todavía no ha permitido la entrada de 300.000 libros de texto de matemáticas, etcétera, para los niños. O sea, ya los niños saben, estos libros de texto no me los ha dejado entrar Israel. Y así se alimenta el odio, la violencia. Si abrían los pasos, si se levantara el bloqueo, si realmente se hablara de paz, porque se quiere, pues todo esto no permanecería así. Has hablado de la comunidad internacional, Isabel. Yo me pregunto, ¿qué significado tiene la tan manoseada comunidad internacional para los gazatíes? Un saludo a la bandera, a fin de cuentas. ¿No se ve mayor impacto de la comunidad internacional? Por un lado, es una bandera azul, es un azul parecidísimo al azul de Israel, de la bandera israelí, por lo tanto tienen bastante connotaciones peyorativas entre los gazaitíes y los palestinos. Eso es algo casi psicológico, abstracto, pero influye. Por otro lado, ya no tiene el peso que tenía, porque llevan desde 1948, 1950, cuando se creó la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para el Apoyo al Refugiado Palestino, esperando una casa, esperando volver a sus hogares. Viven en campos de refugiados, cada vez más hacinados, donde apenas entra la luz del sol, donde no hay, digamos, libertad. Cualquier persona, digamos, escucha lo que hace la familia de al lado, porque las casas están totalmente pegadas. Entonces eso agobia mucho, ¿no? Digamos, estresa mucho psicológicamente, incluso con el paso de los años, y eso es un estrés que incluso lo están pasando a las otras generaciones. Bueno, también las Naciones Unidas para la Población Gazaití después de 2014 ha perdido la fuerza ante Israel, la poca que tenían, porque recordemos que Israel bombardeó zonas de Naciones Unidas como los colegios donde estaban refugiados los palestinos. Yo recuerdo además el episodio de bombardeo de uno de ellos, lo recuerdo muy bien porque hablé con gente de Naciones Unidas misma que estaba en ese momento, hablé por teléfono y me contaban asustados que no podían creer lo que habían visto, ¿no? Uno de los oficiales de Naciones Unidas tuvo apenas 20 segundos para bajar del techo antes de que fuera bombardeado por Israel. Estos oficiales tenían la bandera, tenían los chalecos, reflectores, tenían todo, ¿no? Que dejaba claro que eran Naciones Unidas y que solamente estaban haciendo una revisión de los hechos, estaban viendo qué había sucedido porque ella había sido bombardeada con refugiados dentro. Esas tres cosas, ¿no? Han perdido la fuerza, el respeto ante la población, que ya pues, no creen en ninguna de sus palabras. Una guerra de los subterfugios, ¿no? Como la denominas en tu blog, del cual, por cierto, me gustaría hablar más adelante. Una guerra que transcurre en tiempo real, a vista y paciencia de todo el mundo y justificada con pretextos políticos, con esos subterfugios informativos que van degradando de a poco la conciencia, el sentido de la dignidad de la especie humana. Es duro observar, Isabel, cómo la tragedia palestina pasa casi desapercibida. ¿Por qué no un Je suis Gaza? ¿Por qué no un Je suis Palestinian, ¿no? ¿Por qué vale más la vida de un viandante francés que la de un niño palestino? Porque los han deshumanizado en las noticias. Yo lo veo también, lo he visto durante la cobertura de 2014 y te voy a contar una anécdota que me sucedió en un ascensor. Le he contado alguna vez en alguna charla porque lo explica todo. Estaba dentro de un ascensor bajando del hotel donde nos tuvimos que evacuar, en Gaza, enfrente de la costa. Después lo tuvimos que evacuar porque decían que iba a ser bombardeado. Estaba en ese ascensor con una señora mucho más mayor que yo, periodista alemana, y se paró el ascensor porque se fue la electricidad durante unos poquitos segundos, y la mujer me decía en inglés que no sabía cómo podían vivir aquí sin electricidad. Yo le contesté diciendo, sí, es cierto, es muy duro, y cuando me disponía, ¿no?, a contarle un poquito también mi experiencia personal viviendo en Gaza, ella me interrumpió y me dijo, sí, pero para nosotros los periodistas es más importante la electricidad, porque tenemos que enviar nuestros reportes y nuestro trabajo. Bueno, lo deshumanizamos
o lo deshumanizan en los medios, pero también es la actitud del periodista el que parece que no llega a entender la electricidad, cuán importante es. No es importante tener una bombilla encendida, sino que las aguas residuales fluyan y no se queden estancadas debajo de una casa, porque es muy desagradable despertarse con aguas residuales. O la nevera cuando se te echa a perder, ¿no? No puedes tener nada en el congelador prácticamente. Entonces es bastante, digamos, quita tiempo, ¿no? Tener que ir a comprar día a día la comida. Hablamos de eso sobre todo, o por ejemplo durante el invierno, la electricidad es muy importante durante el invierno para calentar la casa con una calefacción, porque hay niños y los niños pues sufren, los mayores también, los enfermos de ese frío que pueden llegar a morir. Es un frío húmedo también. Y eso ha ocurrido aquí en la Franja de Gaza, aparte de las muertes que suceden de forma congénita, niños, bebés que nacen muy débiles, pero hay niños que han muerto por el frío aquí en Gaza. Qué duro, qué duro. Y bueno, noto siempre en tus relatos, en tu trabajo en general, ese énfasis especial que pones en los niños. Vimos la historia que documentas de Carmel y Mohamed. Carmel y Mohamed son dos niños palestinos que viven en un lugar muy especial, la Franja de Gaza. Un lugar muy bonito, estropeado por guerras y bombardeos desde hace muchos años. Hay muchos niños que están enfermos porque han pasado mucho miedo durante las guerras. Y lo peor de todo es que la guerra continúa. A Carmel y Mohamed todavía les esperan los años más difíciles de su vida. Si la guerra y el bloqueo terminan, Carmel podrá ir a la universidad, en Argelia, por ejemplo. Y Mohamed podrá volver a trabajar los campos de su abuelo y vivir en una casa con tejado y jardín. Y bueno, esa es la cotidianidad de los niños, que se impone la vida en Gaza, ¿no? Hablamos de un territorio muy pequeño de apenas 365 kilómetros cuadrados, con casi 2 millones de habitantes, y lo que acotan siempre quienes han pasado por allí es la impresión que genera observar a una gran cantidad de niños. Esos niños que tienen un apartado especial en tu labor periodística, Isabel. Los niños son el futuro y habría que empezar a cultivar ya la semilla de la paz. Y son los que más castigados están psicológicamente, son los que más están sufriendo. Si continúa, por ejemplo, la campaña israelí contra organismos internacionales y ONGs, como la que está llevando a cabo ahora, después de detener a dos trabajadores, uno de World Vision, que es una ONG cristiana, y a un ingeniero del PNUD, de las Naciones Unidas, pues si continúa así, los donantes van a retirar todos los fondos y no va a haber ayuda psicológica para los niños. Por ejemplo, el 80% de la población de Gaza depende de las ayudas humanitarias. Los niños, como digo, bueno, pues llevan en sí historias limpias, transparentes, ¿no? Si empiezas a hablar con ellos, empiezan a repetir lo que oyen en casa, pero si continúas a hablar, si continúas con ellos hablando, te sientas, no les hablas desde arriba, sino les hablas desde el mismo nivel que ellos están sobre la tierra, empiezan a ser muy transparentes y tienen miedo y lloran. O sea, sí, yo he tenido muchas experiencias con niños muy, muy malas, muy fuertes durante la guerra, durante la posguerra. Por ejemplo, Carmel y Mohamed, alguien me dijo en un comentario que me preguntó si yo había intentado reflejar ahí en ese vídeo que, por ejemplo, Mohamed representa el niño refugiado que vive en un campo en Jabalia y Carmel, la niña con una familia más adinerada. Bueno, pues ahora mismo Carmel, en ese momento Carmel estaba yendo a un colegio privado. En este momento Carmel ha tenido que volver a un colegio de Naciones Unidas porque su familia ya no puede enviarles a los niños a un colegio privado con una educación buena. La economía en Gaza ha bajado, hay una depresión económica muy fuerte, muy atenuada y según el Fondo Monetario Internacional, después de 2014, es el lugar del mundo donde más desempleo hay. Tenemos un 43% de desempleo, 60% entre los jóvenes y esto, bueno, pues es una bola de nieve que va afectando a todos los niveles, ¿no? El padre de Carmen sí tiene trabajo, pero se ha visto afectado, ¿no? También por la guerra y por intentar vivir mejor y así es como tenemos esos niños ahora yendo de nuevo, esa niña yendo de nuevo a un campo de refugiados para ir a una escuela de niños refugiados porque no se puede.
Y bueno, son los detalles, son las historias que se escapan en los grandes medios, que no tienen cabida en las agendas de las corporaciones mediáticas. Cuando escuchamos de Gaza en Occidente, tendemos siempre a pensar en la espectacularización, ¿no? Las bombas. Cuando hay bombas, sí hay noticia. Estamos hablando, Isabel, de un cerco que no es solo físico, sino también mediático. Háblanos del peso de ese lobby sionista en los medios de comunicación. ¿Qué tan difícil es comunicar la verdad de Gaza cuando se tiene enfrente a una maquinaria que construye matrices de opinión no siempre tan objetivas y, bueno, las amplifica por todo el mundo sin ninguna profundidad? Claro, ahí el principal problema es que no se contrarresta esa versión sionista con una versión preparada, organizada palestina, porque los palestinos no están organizados para eso. Es también, por otro lado, un punto a favor para los palestinos. No hace falta pagar a nadie para que se encargue digamos, de molestar, de acosar a los periodistas en Twitter. Esta gente que nos molesta aquí en Twitter, nos molesta ya en nuestras páginas de noticias, o incluso manda faxes o emails a los medios de comunicación de Colabora. Esta gente está pagada, incluso ellos mismos lo dicen. Quiero decir, esto no es nada, ningún secreto, es una hasbara israelí, organiza campos de verano, campos en cualquier época del año, pagada para grupos de jóvenes que se quieran alistar en este tipo de trabajo, ¿no? Para el lobby sionista. Por otra parte está también, y esto es verdad, es así, la culpa que tienen los políticos palestinos de, digamos, dejarse llevar también y engañar por ciertas partes y ciertos intereses políticos de todos. Quizás deberían un poco hablar más con el pueblo y estar de nuevo junto a los que más lo necesitan para no afectarlo. Pero bueno, esto siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá en todos los países del mundo. La versión sionista de los hechos está muy organizada, muy preparada y muy estudiada por gente que científicamente sigue una metodología, que sigue buscando el medio, las vías para sacar otras versiones según van los hechos aconteciéndose. O sea, está muy organizado, muy preparado. Por mi parte, yo solamente soy una periodista que cuenta los hechos y lo que veo y lo contrasto, y también contacto con israelíes para contrastarlo, y también incluyo la versión de las autoridades israelíes. Si eso se critica, si eso se critica, se ataca, es un juego sucio, porque simplemente parece que se interesan en acallar, ¿no?, de lo que está ocurriendo aquí. Las piedras siguen imperando sobre las balas israelíes. De poco ha servido la petición de Naciones Unidas para restaurar la paz si la ocupación continúa. Más palestinos muertos y más heridos. Desde inicios del mes de octubre, esta viene siendo la tónica general en la Palestina bajo ocupación israelí. Una situación que, hasta el momento y a pesar de las medidas represivas impuestas, parece no calmarse. Isabel Pérez, Hispan TV, Gaza, Palestina. Y cuando me hablas de ese peso de la versión sionista de los hechos, inevitablemente pienso en Hollywood y ese posicionamiento sistemático, permanente de Israel y de su pueblo como un objeto casi que de contemplación compasiva, ¿no? A quienes hablan también de los rentistas del Holocausto. Cualquiera que se atreva a señalar a Israel o a los judíos peca de ser antisemita, y, por cierto, eso constituye también una imprecisión histórica, porque los hijos de Sem resulta ser que son los árabes, los palestinos son los semitas. En fin, hay un discurso manejado de forma maquiavélica, Isabel. No sé si coincidas con esto. La misma denominación de conflicto palestino-israelí es la forma como nos venden la noticia en Occidente. ¿Cabe hablar de un conflicto? ¿Es acaso esta una lucha entre iguales? No, es un eufemismo totalmente. Esto empezó, como se escriben se pueden abrir los libros de historia, aunque esos también estarían, digamos, avenidos de versiones, pero se puede seguir los hechos en los periódicos, en las noticias. Si nos retomamos a la época del mandato británico, se ve claramente que es gracias a Balfour, gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores en ese momento británico, que se entrega a Palestina a manos de los sionistas, porque ya no interesa que los británicos estén en esta zona. Tenemos los tratados de Sykes-Picot, hay que estudiarlo todo, y todo ello influye en esta situación actual. Seguimos utilizando la palabra conflicto, los periodistas también.
Es inevitable también porque tenemos que seguir ciertas líneas y porque, digamos, cuesta mucho buscar otra palabra diferente que no aborrezca al lector o al espectador, ¿no? Hay que intentar explicar las cosas como él ya más o menos la entiende, pero llevarlo un poquito hacia la realidad, no hacia las versiones sionistas o palestinas, sino la realidad. Bueno, en 1948 finalmente esas hordas de milicias sionistas se hacen con Palestina, la mayor parte de Palestina, entonces ahí ya el lobby sionista se encarga de dictar lo que hay que decir a los medios, que los palestinos han rechazado la partición de 1947, bueno, y los árabes, pero en ese momento la partición de 1947 tampoco era justa, porque se daban muchísimas de las zonas que pertenecían a árabes, donde la mayoría eran árabes, se les estaban dando a los judíos en ese momento, al movimiento sionista, porque eran las zonas más ricas de recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso directamente fue rechazado. Bueno, las cosas han cambiado muchísimo desde 1948. Muchos países árabes ya no están, digamos, apoyando la causa palestina como antes, por intereses estratégicos, etcétera, etcétera. Así que lo único que nos queda ahora es, digamos, contrarrestar un poco ese desequilibrio, en ese conflicto, seguir diciendo que los ataques contra Gaza, el subterfugio que es Hamas, ocurrirían igual que si no existiera Hamas, porque están ocurriendo en Cisjordania y en Jerusalén Este de otro modo, como una violencia estructural, con demoliciones de hogares, con detenciones, cada día decenas de palestinos son detenidos, y eso es una violencia estructural. Y aquí en Gaza, pues la violencia igual es más clara porque ese tipo de bombardeos, etcétera, etcétera. Pero ocurrirían, está claro para todos, ocurrirían incluso si no estuviera Hamas. ¿Y qué tan alejada está Cisjordania de Gaza, Isabel, ya que tocas el tema, en términos políticos? ¿Es posible pensar en una unidad entre Al-Fatah y Hamas? Es muy complicado pensar en esa unidad, aunque hay muchos pasos, hay mucha gente, en ambas partes hay gente moderada, ¿no? Hay una cosa que también me gustaría mencionar, porque una de las estrategias también de Israel ha sido asesinar a aquellas figuras más moderadas de Hamas. Y si se asesina a las figuras más moderadas de Hamas, se está asesinando, digamos, a ese puente que podía tenderse con Fatah. Una vez aniquiladas esas figuras es más difícil que haya esa paz, ¿no? Entonces juegan al divide y vencerás. Es como tú has dicho, estrategias pues, maquiavélicas, ¿no? Y eso, bueno, poca gente lo sabe, pero hay que estudiar la historia y todo se puede ver de forma clara. Lo cierto es que la causa palestina es una causa política y bueno, en eso convienen cada vez más personas. ¿Avisoras una salida política, una solución definitiva? Dos estados para dos pueblos es una de las propuestas. Es una de las propuestas, pero cada vez es más complicada porque ya Cisjordania se está quedando en manos de las colonias ilegales. Más del 60% del territorio de Cisjordania, dentro de los territorios de 1967, están bajo las colonias. Incluso Netanyahu lo dijo Obama directamente. Se puede buscar el vídeo y ver en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Obama, que no se puede volver, dice, no se podía volver a las fronteras de 1967, después de esa guerra. Si Netanyahu no quiere, ¿cómo se va a establecer esos dos estados, uno palestino y uno israelí? ¿Dónde va a estar el Estado palestino? ¿Qué autonomía va a tener? ¿No? Porque hablamos de independencia de Palestina, pero ¿qué tipo de independencia tendría? Ahora la otra solución, que hay gente que también aboga, y entre ellas hay israelíes, pues es la solución de un único Estado democrático y laico para todos, ¿no? Hablan de una nueva bandera, un nuevo nombre que no sea Israel y Palestina, o que sea Israel-Palestina, ambas cosas, que se reparta la tierra, que vuelvan los refugiados y refugiadas palestinas según se dicta en la resolución 194 de Naciones Unidas, un derecho inalienable al retorno. Y así parece ser que irían mejor las cosas, pero aplicar esto es hartamente complicado. Ojalá podamos escuchar algún día la noticia de la paz, de la voz de Isabel Pérez. Ostentas el premio Tierra Palestina 2015, Isabel, por tu labor periodística en la Franja de Gaza. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Teresa Aranguren, historia viva del periodismo español, dedicó palabras muy generosas sobre tu trabajo. ¿Cómo tomas estos reconocimientos?
Bueno, la verdad es que fue una parte de una gran alegría, por una parte también una recompensa, ¿no?, de los esfuerzos. Quedaba claro que la gente estaba leyendo lo que yo escribía y viendo los reportajes que yo estaba haciendo. Abdu Tunsi, que es la persona que se encarga de organizar estos premios, es además un nombre muy importante, ¿no?, en la causa palestina ahí en España. Se dedica en cuerpo y alma a la causa palestina y organiza, ¿no?, con el resto de embajadores árabes también en Madrid, muchísimos actos por los palestinos. Teresa Aranguren, como tú has dicho, es una leyenda viva del periodismo, todavía vive y que vive muchos años más. Y además acaba de hacer un libro muy importante junto a otras personas donde se visualizan fotografías de la Palestina histórica, ¿no?, para que no caiga en el olvido. Bueno, participar y entrar a formar parte de este círculo de personas que están influyendo, están dando, digamos, aliento a la causa palestina, es para mí, bueno, es un honor. Aunque a mí me gustaría recordar que no solamente yo no hablo de causa palestina, sino hablo de una causa de derechos humanos y de derechos que están adscritos, uh-huh, que están adscritos a unas resoluciones, a unos convenios internacionales. El periodista cuenta lo que ve, los hechos, los contrasta. Tardo muchísimo tiempo en contrastar las cosas a veces. Se cometen errores muchas veces también, pero ese esfuerzo vi en este premio de Tierra Palestina que parecía que estaba, digamos, recibiendo sus frutos. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado informar, Isabel? ¿El episodio más duro que recuerdes? Bueno, la verdad es que hay muchos episodios. Fíjate, hay un episodio que se quedó, de hecho, en el olvido porque no lo pude publicar ya que estalló el margen protector y fue uno de los que más digamos, me afectaron, ¿no? Recuerdo que llegué bastante triste a casa. Justo antes de empezar el margen protector, una serie de ataques, bombardeos aéreos, bombardeos con artillería de tierra a tierra en la línea verde, y fui a hacer una entrevista con una familia, ya que su hijo, creo recordar que tenía unos 14, 15 años, era joven, había recibido una metralla de artillería israelí y se había quedado, digamos, se había quedado sin las reacciones motores naturales del cuerpo. Ese niño se va a quedar así toda la vida, ni siquiera está muerto. Tú puedes pensar, tú ves a un niño muerto y es, aparte de ser una escena horrible, horripilante, dices, está muerto. Pero cuando una persona se queda viva en estado vegetal o se queda viva, como en el caso de este niño, en ese momento estaba, digamos, despertando de esa, digamos, abrumador estado de no querer ni siquiera respirar, intentaba moverse y no podía ni siquiera hablar, y hacía unas horas hablaba y jugaba con sus amigos. Eso es, creo, un poquito más, es más impactante. ¿Y no sientes que a veces tu trabajo es una especie de déjà vu constante? Me pregunto si has llegado a sentir frustración por tener que informar una y otra vez sobre tragedias que se reeditan sin que el panorama cambie mucho a lo largo de los años. Por informar, no me he frustrado de informar de estas cosas. Digamos, me frustra el ver que la humanidad sigue cometiendo ese tipo de crímenes, que lo pagan gente inocente, ¿no? Porque una cosa es que ataquen o que asesinen a un militar, ya que su vida aquí está dedicada a eso, a morir. De hecho, ellos lo dicen, aquí las milicias palestinas lo dicen, morir por Palestina. Otra cosa es ver a niños, a madres, a jóvenes, adultos también, que no tienen nada que ver con las milicias militares y terminar así. Es constantes cada día podríamos sacar noticias, historias de aquí de la Franja de Gaza. Y bueno, frustrada es lo que te digo, es más frustración, digamos, porque no hay una salida todavía a que esto un día termine. Vamos terminando, Isabel, y nuevamente gracias por este tiempo de oro que nos concedes desde la Franja de Gaza. Háblanos un poco de tu blog, Gazeitunas, un espacio que realmente lo disfruto mucho porque es un vehículo que nos permite conocer la cotidianidad de Gaza. Colgas ahí tus reportajes, tus reflexiones, versos, prosa, fotos, videos, en fin, inclusive las cartas que has enviado. Y hay una en particular que me llamó mucho la atención porque
se convirtió finalmente en una campaña, ¿no? Al igual que tú, disfruto del arte de Joaquín Sabina y vi cómo por medio de esa misiva que le dirigiste a él, llegaste a liderar todo ese boicot para que Sabina cancele su concierto en Israel. Háblanos de ese espacio que tienes para depositar allí todas tus vivencias, las cosas que tienes que decir. Bueno, no es la primera vez que tengo blog, pero aquí en Gaza, bueno, me apetecía tener un blog. Es como digamos, un diario personal, pero hecho público. Y me apetecía hacerlo público. No tengo digamos, ningún problema en que la gente conozca cuáles son mis motivaciones, mis tristezas o mis alegrías aquí en la Franja de Gaza, porque considero que se me ha dado una oportunidad única en esta vida y tengo que ofrecerla a todo el mundo, ¿no? Hace mucho que no la muevo, el blog, hace mucho que no lo actualizo porque, bueno, con tanto trabajo, en las últimas semanas he tenido muchos artículos escritos y toman tiempo, de llamadas, de corregir, etcétera, etcétera, pero me gustaba bastante la idea de ofrecer al mundo algo gratis, algo que también, por otro lado, quizás algunos compañeros periodistas me digan que no es totalmente plausible, ¿no? Dar gratis cierta información, pero como tú dices, son reflexiones mías, es algo personal, es un diario. Es un diario o un semanario quizás, algunas veces resulta anuario porque hace mucho tiempo que no lo muevo. Pero sí, la poesía siempre me ha gustado, siempre he leído poesía, desde pequeña escribo poesía y durante la época de la guerra escribí una de esos versos que tú has mencionado antes del subterfugio de la guerra porque fue totalmente lo que sentía. ¿Le temes a la muerte, Isabel? ¿Le temo a la muerte? Sí, claro que sí. Me gusta la vida, me gusta mucho vivir. Me gusta mucho vivir, pero eso no me impide hacer mi trabajo. Yo tengo cuidado, utilizo, digamos, mecanismos de seguridad que he aprendido, que he estudiado y así las cosas se hacen. Otra cosa es si un día, bueno, ocurre un accidente, que ojalá no pase, o quizás en otra guerra ocurre alguna cosa, eso ya pues, está fuera de mi alcance. Pero no pienso en la muerte, ¿no? Personalmente no me está afectando como para pensar en que la muerte puede llegar en cualquier momento. Finalmente, ¿qué es la paz para ti, Isabel? Hombre, la paz es la justicia, la paz es la justicia, porque sin justicia podría motivarse la paz entre, digamos, palestinos e israelíes, pero si no hay justicia podríamos caer de nuevo en otra consecución de hechos violentos. Isabel Pérez, muchas gracias por aceptar este diálogo. Ha sido un honor. Espero sigamos manteniendo el contacto. Y bueno, tu saludo para Ecuador y para los usuarios de la televisión pública que estoy seguro te observan con gran interés. Bueno, pues sí, me gustaría muchísimo deciros a todas y a todos, a todo el pueblo de Ecuador, que muchas gracias, ¿no? por estar presentes ante el pueblo palestino, ante las injusticias que está sufriendo y sobre todo despertar el interés para seguir siempre informándose sobre lo que ocurre, porque cada día ocurre cosas y quizás la presión real para que lleguemos a la paz no llegue de los políticos, sino de los pueblos. Permíteme, y ya para terminar, y bueno, aquí tomándome el nombre de quienes seguimos Aceitunas, pedirte que no abandones tu blog. Queremos seguir leyéndote, por favor. Estamos ávidos por consumir nuevas actualizaciones. Ok, no te preocupes, Abraham. Lo haré. Muy bien. Bueno, te agradecemos, Isabel. Un fuerte abrazo. Muchas Cuídate gracias. mucho. Gracias, abrazos. La llamada comunidad internacional existe, se preguntaba Eduardo Galeano en su ensayo Gaza. ¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro? Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más, como siempre. La indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos, como siempre. Y como siempre, los países europeos se frotan las manos. La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que otra lágrima mientras secretamente celebra esta jugada maestra, porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea.
Pero desde hace medio siglo, esa deuda histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas y que nunca fueron ni son antisemitas. Ellos están pagando en sangre constante y sonante una cuenta ajena. Será hasta el próximo jueves.